Sí, está. No sé en qué día vivo. Estos días han sido bien pesados de trabajo. Nos estamos acabando la garganta, literal, de estar pues utilizándola. Hay un poquito de eco. Y sí, estuvimos esta semana, exactamente el día martes, si no me equivoco, visitando nuevamente los lugares que ya anteriormente habíamos visitado. Nos acompañaron, de hecho hoy fuimos un grupo diferente, excepto Enrique y yo, Quique y yo, que fuimos los dos únicos que repetimos. Y de ahí estuvo Eliseo, Paco, Héctor, fue Gaby, la hermana Carmen, Dani también estuvo, no sé si se me pasa alguien más, Elí. Entonces estuvimos haciendo un trabajo increíble, pero lo más sorprendente son los testimonios que Dios nos permitió, no solamente escuchar, sino ver. De repente el cómo nos recibieron, en cómo había hermanos que lo habían perdido todo, pero tenían un semblante de paz, de gozo, que sobrepasa todo el entendimiento, y estaban sirviendo después de todo lo que dejó este terrible siniestro natural. Y yo llegué a una conclusión: finalmente la alegría es pasajera, pero el gozo es lo que permanece. La alegría es esa emoción. Cuando hablamos de gozo, comúnmente el gozo y la alegría se confunden los conceptos. Hablamos de que la alegría tiene que ver con una emoción y que el gozo también, pero bíblicamente el gozo no radica en una mera emoción ni una buena intención del corazón, sino que, escuche lo que voy a decir, la alegría se detona con circunstancias externas. Es decir, cuando tú recibes un regalo, cuando te casas, por ejemplo, estás alegre, te vas de luna de miel y pues es una alegría que te invade. Situaciones en las cuales te promueven en el trabajo y causa cierta alegría. Compras algún dispositivo móvil, algo que has querido, lo adquieres, compras un auto y eso produce una alegría, pero la alegría son espasmos y son dosis de dopamina que tienen una caducidad. Va a llegar un momento en el que estés utilizando el auto que compraste, pero que tú ya quieras otro auto mejor o más grande, y entonces, repito, la alegría, y ahorita lo vamos a ver bíblicamente, se detona con circunstancias externas que te rodean. Sin embargo, el gozo es una sensación interna que no está sujeta a emociones ni tiempo. Es lo que hace que nosotros permanezcamos fieles, permanezcamos firmes cuando incluso hay muerte en casa. Lo que voy a decir está interesante. Tú puedes tener gozo aún estando enlutado, porque el gozo no radica de factores externos, sino las convicciones que Dios ha creado en tu interior y que tú vas a ver. Y por ejemplo, veíamos a los pastores que nos tocó conocer, que algunos habían perdido todo, pero estaban trabajando, una sonrisa, sirviendo. Les comparto el testimonio de una hermana, que eso fue la vez pasada que llegamos. Su hijo se había perdido, tenía 4 días que no aparecía y todo indicaba que había muerto, pero después de que hubo orado una noche antes de nosotros llegar, la hermana recibió al hijo. Dice el pastor: estuvimos orando, pidiéndole a Dios un milagro, y el hijo regresó irreconocible, sucio. Estuvo 4 días en la azotea, en el tercer piso de un edificio, y ese edificio se cubrió prácticamente 2 plantas, y el hijo llegó y pues le dieron gracias a Dios. Pero ¿saben dónde estaba la hermana cuando recibió la noticia? Estaba sirviendo en el comedor, dándole de comer a la gente damnificada. Ese día, cuando llegamos, los que me acompañaron vieron cómo la hija de esa misma hermana tenía una situación física también, como de una alergia. La niña estaba llorando y oramos por la niña y fuimos a entregar, y cuando regresamos la niña ya estaba sanando, y ahí estaba la hermana trabajando. Entonces a veces esperamos que Dios resuelva, que Dios responda, pero estamos sentados, y esa no es la actitud que debemos de tener. Nosotros trabajamos y servimos no por una emoción de alegría, sino porque hemos experimentado un gozo. Por lo tanto, repito, la alegría
es cuando experimentamos o recibimos algo, pero el gozo lo experimentamos cuando nosotros damos. Tú recibes un regalo y te produce alegría, pero cuando tú das algo, eso te produce gozo. Así me estoy comunicando. Normalmente de manera personal tratamos de siempre traer dulces. Por ejemplo, ayer traíamos una bolsa de bomboncitos, y cuando mis hijos tienen contacto con algún otro niño, yo aplico esa de que saco uno y le digo, regálaselo. Y mi hijo va, lo toma y lo regala. ¿Por qué? Porque estamos enseñándoles a que ellos tienen que dar más allá de recibir. Lo que estamos nosotros enseñando a nuestros hijos es, antes de tener alegría, ayer que fue el cumpleaños de mi hija y la llevamos a un restaurante y después a ver una obra de teatro, y nosotros le dijimos, todo esto es de parte de Dios y Dios te lo da, y antes de hacer eso oramos por ella en la mañana que nos despertamos, le cantamos con Dante y le dimos gracias a Dios, y lo primero que hicimos fue orar para que Dios les siga bendiciendo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros buscamos no es la mera alegría. La gente busca alegría u otro sinónimo que tiene que ver con la felicidad, que de hecho esa palabra no está en la Biblia. La palabra que sí está en la Biblia es la palabra plenitud, y está conectada increíblemente con la palabra gozo. Una persona que no tiene gozo es una persona infeliz, aunque tenga los millones de pesos en la cuenta bancaria. La alegría depende de lo que la alegría depende de lo que la gente tiene materialmente hablando, pero el gozo depende de lo que la gente tiene como convicción en su interior. Entonces, por eso de repente te puedes preguntar, ¿por qué el hermano siempre tiene cara de limón? Bueno, el hermano tiene espasmos de alegría, se inyecta una dosis de dopamina, pero realmente no tiene un gozo. Dependiendo de su circunstancia es como va a ser el trato para con la gente. Si está contento, saluda, pero si está triste va a estar déjenme encontrar otra palabra. Va a estar maldiciendo, va a estar de negativo, va a estar de celoso. Aquel hombre o mujer que constantemente tiende a tener estos espasmos de celos es porque no tiene la confianza y porque está siendo guiado por las emociones. Y entonces, en favor de eso, él está obrando o está poniendo su confianza en las emociones. Pero acuérdense que la Biblia dice que engañoso es el corazón, más que todo. El corazón tipifica la parte emocional. Entonces, en la Biblia, la palabra gozo se encuentra 136 veces. Es un término que aparece sobre todo en el Nuevo Testamento. Ahora quiero preguntar, ¿saben cuál es el libro de la Biblia que tiene más veces la palabra gozo? ¿Cuál piensan ustedes? ¿Salmos? No. ¿Cuál? ¿Gálatas? Tampoco. De los 66, ¿cuál creen que tenga más veces la palabra gozo? Poéticos, tampoco. Génesis, tampoco. A ver, ¿quién da más? Efesios, tampoco, Almita. Cerca, pero no. Proverbios, no. ¿Cómo dijiste, Quique? No, tampoco. No. Amós, tampoco. Job, no. Corintios tampoco. Menos. No. No, salvo lotería, no. Hermanos, el libro que tiene más veces la palabra gozo es el libro del profeta Isaías. ¿Sí lo tenía? No lo dijo. Y de ahí es la epístola a Filipenses. Acuérdense que Pablo está en cárcel y está diciendo regocijaos, otra vez digo regocijaos. Pero el libro del profeta Isaías contiene 15 veces la palabra gozo. Y a su misma vez es el libro que tiene un enfoque mesiánico. Hay por lo menos 37 profecías que hablan del advenimiento del Señor Jesús, del regreso del Mesías. Hablan de que llegaría el Salvador, el Redentor,
el ungido, a liberar a su pueblo, a bendecir a su pueblo. Y entonces esto nos deja una enseñanza interesante. El verdadero gozo está y tiene que estar relacionado con Jesús. Este libro es el que más tiene la palabra gozo, pero a su misma vez es el que más habla de la venida del Señor Jesús y lo plasma de una manera incluso tan detallada cuando habla de su muerte, de cómo iba a morir, habitó entre nosotros, no lo tuvimos por escogido, sino que lo maltratamos y no le dimos la apariencia, no tenía apariencia de hombre, y dice la Biblia, y por su llaga fuimos nosotros curados. Repito, el verdadero gozo está relacionado en qué tanto conoces y vives al Señor Jesucristo. Por eso nosotros empezamos a decir que el gozo no tiene que ver con que tengas materialmente lo que tú deseas, con que tengas fama, con que tengas... De hecho, las personas más famosas, o muchas de ellas, viven codependientes a medicamento, a psicólogo, a psiquiatra. Se casan, se divorcian. Los famosos es lo que hacen. Se casan, se divorcian, se cansan de andar con mujeres y empiezan a tratar con hombres, y se cansan de hombres y después están abusando de niños y después tienen demandas, aunque sean los goleadores históricos de algún equipo tradicional de México. Es lo que hacen. Tú estudias un poquito su vida y cómo ha ido evolucionando, y son personas que tienen este perfil porque tratan de llenar un vacío, tratan de que su cerebro esté segregando dopamina para que ellos puedan estar felices. Hay gente, y aquí está nuestra hermana Maru, que en algún momento nos dijo, hay gente, trabaja en Telcel, por si quieren algún plan, aquí está la hermana. Urge, sí, urge, hay que ir. Y en algún momento nos comentó, hay gente que llega y te dice, quiero el celular más caro para mi hijo. O sea, no preguntan marcas ni nada, solamente quiere tener el vacío de decir, mi identidad radica en lo que yo tenga, en lo más caro, en lo que otros no pueden tener. Bueno, tú compras ese celular y después de unos días las personas empiezan. ¿Por qué? Porque esa dosis de alegría solamente es pasajera, es efímera. Después se acaba el tiempo y las personas están... Y lo mismo pasa en todas las esferas de las relaciones interpersonales. Hay personas que tienen a su pareja o se casan con una pareja, y aunque en el altar prometieron amor hasta que la muerte los separe, pero después son encontrados en adulterio. Porque no hay un gozo, están tratando de llenar un vacío existencial, y ontológicamente fuimos creados para tener una relación con Dios. Lo que voy a decir aquí es interesante. De acuerdo a tu relación y a tu fidelidad con Dios, va a ser la fidelidad que le tengas a tu pareja. Si tú no le tienes fidelidad a Dios, tampoco la vas a tener en tu relación matrimonial, jamás. La fidelidad que nosotros externemos a Dios. ¿Y cómo se muestra esto? Con la convicción de lo que hacemos en Él, con la responsabilidad que tengo con Él, con el ministerio, con lo que hago, evidentemente con la familia, el trato a mi esposa, el trato a mis hijos. Es una muestra que nosotros hacemos para hablar de que amamos a Dios. Y entonces, como un acto recíproco, Él nos da algo que se llama gozo. Después de la palabra amor, cuando vemos Gálatas capítulo 5 y hablamos acerca del fruto de la carne y el fruto del espíritu, el segundo en la lista después de amor es el gozo. El gozo es lo más preciado y lo más valuado, pero no se puede comprar con dinero. No se puede. Conozco gente que es muy limitada económicamente y vive mucho más feliz que 2 que 3 millonarios que andan por aquí paseándose en Nesa. Gente que apenas tiene el recurso, pero viven de una manera y están riendo y están en armonía. Conozco mucha gente. La semana pasada estuvimos en el Valle Mazahua predicándole a cientos de personas, y de repente tú ves la humildad que tienen estas personas, que muchos de ellos tienen una casa bastante austera, pero viven una felicidad y un gozo que no se los da nadie. Y a veces les preguntas, pues yo soy de la Ciudad de México. No conozco, hermano, nunca he ido. Nunca han salido pero viven felices. Uno de ellos, un joven que le sirve al Señor, un joven de testimonio que de repente tenemos contacto y a veces me busca para pedirme algún consejo.
Y que por cierto esta vez hablé ahí de lo que estaba ocurriendo, porque el fin de semana estuvimos en Valle Mazahua predicando esos días. Llegamos aquí, así como llegamos nos fuimos a Veracruz, regresamos y así como llegamos al otro día volvimos a regresar por el calendario que tenemos. Y este muchacho dijo: no conozco ese pastor, y nos dio una ofrenda que de hecho la entregué y le grabé un video. Y la hermana nos dijo: esta ofrenda va para ese pastor. Y el hijo, que es un chavito, dijo: y ahí va otra ofrenda para que compren. Llevamos unos chalecos. Y se los pusieron, porque la vez pasada que fuimos les encantó que nosotros, el grupo, fuimos con chalecos. Y le dije: pastor, ¿necesita algo? Estoy en la ciudad. Y dijo: pues nos gustaría tener unos chalecos. Y yo le compartí a la familia y este muchacho dijo: pues yo compro los chalecos. Y uno dice: wow. Es gente que es desprendida. Es gente que tal vez no tiene lo que usted y yo tenemos, o no vive en la megaciudad que vivimos nosotros, pero que es gente que vive en gozo. ¿Y sabe cómo se evidencia en gozo? En que las personas que están gozosas siempre están dando. Claro, están constantemente recibiendo, y para seguir recibiendo uno tiene que estar dando. ¿Alguien? ¿Hay un vaso por ahí? Acá está uno, déjame tomar el café. Nosotros entonces recibimos de Dios, pero para poder seguir recibiendo, este vaso se tiene que estar derramando y tiene que estar alimentando otros. Si dejas de alimentar, la bendición ya no es vertida. Por eso hay gente que vive escasamente, porque escasamente siembra, escasamente cosecha. No estoy hablando de la economía, estoy hablando de tiempo, estoy hablando de cosechar amistades. Estoy hablando de cosechar convicciones. Gente que vive pasmada en el tiempo, pasiva, que está criticando todo. Es porque es una persona que vive de acuerdo a su contexto emocional, sensorial. Si me dan, yo doy. Si me abraza, lo abrazo. Si me habla, le hablo. Porque me volteó la cara, no, yo le voy a hablar. Si no me habla, pues él se lo pierde. No, papá, tú te lo estás perdiendo. Te estás amargando. No estás viviendo en un gozo. Y entonces esto es interesante, familia, porque hablamos de una realidad que vivimos como cristianos, que es parte de un proceso de vida, de un proceso no solamente personal, sino familiar, el que nosotros vivimos. Y nos damos cuenta de que, vuelvo a recalcar, la alegría humana es una emoción inmediata, espontánea y circunstancial. Te promovieron de trabajo, sí, vas a estar contento 2 que 3 días y te van a aumentar, pero después no vas a estar satisfecho y vas a querer otro aumento. Y te van a poner otra responsabilidad, te vas a decir: me aumentaron el sueldo, pero por esta, y vas a expresar, ¿no? Por esta cantidad tan devaluada me están esclavizando, me están negreando, con el perdón de los afroamericanos, que aquí no hay. Me están esclavizando. Hermano, es válido pasar por trabajos que a veces no te suplan una felicidad, pero cuando ocurra eso, tu visión tiene que estar en que voy a ser fiel acá, y en su debido momento voy a superarme para tal vez tener otro trabajo en el cual yo pueda ser pleno. A mí me tocó trabajar en muchos lugares, en restaurantes, vendiendo dulces en la calle, trabajar en una empresa de libros en los cuales yo era el chalán del chalán del chalán del chalán, cargando cajas, moviendo todo, y no me da vergüenza decirlo. En pandemia me salí a cortar cabello. Claro, prefiero estar trabajando pero que mis hijos y mi esposa tengan comida, a estar diciendo: no, es que yo tengo un estatus. Una familia me llamó: córtame el cabello, y cortándole el cabello era un líder de una iglesia grande de aquí de Danesa, y me dijo: pero ¿por qué, si eres pastor, por qué estás cortando cabello? Como si fuera algo denigrante. Así yo lo sentí. ¿Por qué estás cortando cabello? ¿Que no eres pastor? ¿Qué no Dios te provee? O sea, me picudió. O sea, yo creo, después dije, solo me picó como para burlarse. O sea, me invitó a cortar el cabello para burlarse. Y le dije: ¿cómo, Quique? No, luego te digo quién es para ir a echar una visita. No, ya con Quique, con Lalo, con John, ya me armo y vámonos. Y luego ya llegó Héctor.
Ay, con el libro le damos unos bibliazos, No, y luego Manuel atrás, ya no me imagino. Hermanos, pero hay circunstancias en donde tú dices, el gozo no depende de mis circunstancias. Puedes estar dolido, puedes estar lastimado, sentirte traicionado, pero cuando hay un gozo, tú perdonas, tú amas, tú dices borrón y cuenta nueva, porque ojo, tú también te has equivocado, hermano. Y la Biblia dice, con la vara que juzgues serás juzgado. Por eso es que el Evangelio es un relato que sale de una realidad y que viene a trastornar el mundo normal, de las personas normales, de las personas que hablan y que viven conforme a la lógica. El Evangelio no es lógico, es ilógico. Es ilógico que tú perdones a alguien que te ha afectado. Es ilógico que tú perdones a quien te abusó. Es ilógico que tú ames y sirvas a quien te está crucificando y que aún así digas, Padre, perdónalos, porque estos pretorianos no saben lo que están haciendo, están crucificando al Hijo de Dios, pero perdónalos. Y volteó a ver y dijo, y tú a partir de hoy, aunque eres un asesino, por cuanto has confiado en mí, vas a estar conmigo esta noche en el paraíso. Eso es ilógico. Marcos irrumpe con una brutalidad de frase cuando dice, ¿qué dice Marcos 1:1? A ver, vayan a su Biblia. ¿Qué dice Marcos 1:1? Porque es diferente. Mateo empieza con genealogía. Lucas va directamente a la narrativa histórica. Juan habla de que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Pero Marcos lo hace de manera distinta. ¿Cómo dice, hermana Laura? Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Esa palabra evangelio, que en el griego es evangelión, empieza con una palabra que es eu, que es una expresión bélica militar del Imperio Romano. De hecho, viene desde el Imperio griego. Cuando la gente decía eu, y de ahí vienen palabras como Eucaristía, por ejemplo, que es el gran banquete del Señor. Y vienen otras palabras, muchas palabras en el Nuevo Testamento que empiezan con eu, pero cuando algo empieza con eu, de ahí viene la palabra evangelio, que se tradujo mal la u y se puso como una v, pero realmente si usted va al texto original es evangelium. Eu, de una expresión de victoria. ¿Se acuerdan cuando en la película 300 Leónidas es? Sí, ¿verdad? El general voltea a ver a los espartanos y les dice, mira, él es carpintero, él es mesero, el otro es pastor, de aquel lado es líder de alabanza, y les dice, ¿y ustedes qué son? Y los voltea a ver y todos los soldados dicen, eu, 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 o sea, expresión de guerra, les vamos a ganar. La palabra evangelio significa llegó el rey, llegó César, llegó Tiberio y los va a conquistar a todos. Claro, Marcos irrumpe porque Marcos dirige su evangelio a los romanos, al mundo latino, y dice, este es el principio del evangelio. ¿De quién? ¿De César? ¿De Tiberio? ¿De Calígula? De Jesucristo. Lo que está diciendo es eso. Ya no enfoquémonos en una figura humana, sino quien viene a reinar es Jesucristo. Y más adelante habla del poder que trae Jesús en torno a que Él produce algo que el presidente no produce, que Poncio Pilato no producía, ni Tiberio, ni Calígula, incluso ni Anas ni Ananías y su suegro como sumos sacerdotes, ni los herodianos, ni los esenios, ni los fariseos. Nadie de ellos producía. La gente, el pueblo estaba como ahorita está el pueblo mexicano. Está harto. Y están haciendo boicots y 150,000 gente se pararon hace unos días ahí en la plaza ahí en Michoacán y exigiendo justicia. Les mataron en Uruapan a su candidato y de repente sale esta señora ridícula y pone todo un teatro en donde viene un delincuente y la toca y que dice, bueno, la caja china.
Me están exigiendo la salida, pues ¿cómo es posible que la guardia dejó que este tipo llegara y entonces montó un teatro? Y entonces, ¿qué? Favoreciendo, si ustedes se dieron cuenta, pasó algo. A quien mataron fue a un hombre que tenía familia, que era trabajador, que era proyecto de vida y que es un arquetipo de un hombre trabajador. Hasta ahí me voy a quedar. No estoy haciendo apología de ningún partido político, ni le estoy diciendo, hermanos, el 15 nos vamos con todo al centro. Aunque si se puede nos vamos. Hay que hacer uso también de la sabiduría y de la inteligencia. Y cuando hay que ir a marchar, hermanos, hay que ir a marchar. Nada más no me vayan a criticar como de repente me mandan inbox. A ver, pastor, ¿y eso que eres autor? ¿Y por qué? Y la Biblia dice en Romanos 13... Hay mensajes que yo escucho y digo, ya, yo no contesto porque es caer en una situación en donde el punto no es ganar argumentos ni debates, el punto es ganar almas. Y a veces he caído en engancharme. Y es cuando le digo, Señor, así, y comprendo a Juan y su hermano cuando querían decirle al Señor, Señor, haz que fuego del cielo descienda y consuma esta bola de samaritanos que se dicen cristianos. Y yo le he dicho, no puedes ser cristiano y ser de tal partido, es incongruente. Por lo tanto, la alegría humana dura muy poco, depende de estímulos externos, depende de una buena noticia, de una buena comida. ¿Cuántos hombres se identifican conmigo? Tienes hambre y de repente te ponen tu comida favorita y hay una situación ahí bastante agradable que tú dices, no me pongan tortillas, vas a un buffet y no pruebas del pollo, pura carne, puro corte bueno, ¿no? Mondongo, menudo, pancita. 2, 3, yo voy a las pancitas y pido 2, 3 veces caldo. Qué rico. Se manifiesta corporalmente, ¿no? Con sonrisas, con euforia, con risas, con entusiasmo. Es decir, escuche, en términos neuroquímicos está asociada a la dopamina y la endorfina, que son neurotransmisores de recompensa por placer momentáneo. Placer momentáneo, es decir, gratificación instantánea, que son las filosofías actuales. Gástatelo hoy y paga cuando tú quieras. Y los bancos te van a cobrar intereses, porque de eso viven los bancos. Disfrútalo. Porque es difícil que alguien se compre algo que cuesta 20,000 así al chas. La cultura mexicana no tenemos esa facilidad. Entonces, ¿qué? Pues tarjetazo y después te metes en broncas. Lo peor es que después le están llamando a quien pusiste, ¿no? Como referencia. No volteen a ver a nadie, hermanos. El gozo tiene que ver con una actitud interior, no con una emoción inmediata, no depende de circunstancias, como ya lo he comentado, y se asocia neuronalmente a la liberación de serotonina y oxitocina, es decir, son neurotransmisores relacionados con el bienestar, la calma y el vínculo relacional. O sea, incluso, bueno, aquí está la doctora y aquí está el otro doctor también. O sea, incluso en el campo médico, biológico, neurológico, todo esto nos da una respuesta bíblica en torno a ¿qué? A que nosotros no debemos de buscar la alegría. La alegría es transitoria, pero el gozo no. El gozo es estable. El gozo permanece. El gozo no depende de cómo está el tiempo. El gozo no depende de que si te depositaron o no. El gozo no depende de si te tratan bien o no. Porque en la vida va a haber gente que no te trata como tú quieres. Pero eso no debe de hacer que tú tengas un mal día. Al contrario. Pero eso es carácter, hermanos. Eso no se obtiene con unos cuantos pesos. Eso se gana de rodillas, eso se le pide al Señor. Ahí se evidencia tu relación con Dios, no en orar delante de la gente. ¿Qué dice la Biblia? Muchos oran para ser vistos y muchos dan para que la gente diga, wow, cuánto dan. Los tremendos fariseos, cuando iban a recoger la ofrenda, sacaban su billete y lo cambiaban por monedas para que cuando aventaran su ofrenda al alfolí emitiera un sonido grande, y además tenían como una especie de parlantes
como acústicos que producían ondas acústicas, y cuando aventaban las monedas hacía un sonido y que la gente volteaba y decía, wow, cuánto está dando. Claro, quería ser visto. Y el publicano, que era visto como un traidor a la patria, malinchista, de repente va, se hinca y ora, y llega también un fariseo, y el publicano le dice, Señor, gracias por perdonar. El publicano le dice, gracias por perdonarme mis pecados, y el fariseo dice, Señor, gracias porque no me hiciste como este, porque vivían de la apariencia. A ellos les producía alegría cuando la gente los veía y cuando los respetaba en la calle. La fama te puede producir cierta alegría, pero ¿qué hay cuando se apagan las luces y se cierra el telón y llegas a tu casa después de haber tenido 20 conciertos y que te pagaron lo que tú quisiste, y que hiciste un sold out en el Auditorio Nacional y llegaste? Yo tengo amigos que pastorean artistas, amigos pastores que me han dicho, pastorea tal, ese artista que ves está bien tronado, y tienen que inyectarlo para que ese medio estabilice. Vive con una enfermedad. ¿Cuántos no han muerto de VIH? De que sobrepasaron los niveles. La mejor voz que hemos tenido históricamente hablando, muchos dicen, wow, la voz de Freddie Mercury, se acabó con VIH. Y ni toda la fama de Inglaterra y del mundo, y la canción más sonada de todo el mundo es su canción. Esperemos que alguien le haya predicado y que nos lo encontremos allá, y que esa voz que aquí sirvió para cantarle al mundo le esté cantando allá al Señor. Esperemos. ¿Cuántos les gustaría encontrárselo allá? Si no quiere, hermano, hay que orar para que usted quite todo eso. Entonces hay algo muy interesante aquí. Vamos a la Biblia, por favor. Vamos a Gálatas capítulo 5, verso 22, por favor. Y entonces, el gozo tiene una raíz más profunda que la que superficialmente podemos ver. Gálatas, cuando habla del fruto del Espíritu, no los frutos, el fruto, en el 5:22 hace una declaración bastante interesante. ¿Ya tiene ahí Gálatas 5:22? ¿Cómo dice? Ok, es amor, y después ¿qué sigue? Gozo. Y esta es una hilación escalonada interesante, porque nos habla de que no dice los frutos del Espíritu, dice el fruto. Es decir, todo está asociado a un tronco común, como cuando el Señor dice, yo soy el tronco, yo soy la vid y ustedes los pámpanos, y si ustedes están alejados de mí no pueden hacer nada. Alejados de mí no pueden hacer nada. Repito, por eso de repente hay gente o hay cristianos que su vida está apachurrada. Hermanos, estamos en medio de un hospital en donde todos los que estamos aquí necesitamos al médico. No venimos por ser los mejores, no venimos por tener las mejores cualificaciones, no venimos por tener los estudios o por tener un negocio porque eres comerciante y wow, los negocios que tú tienes, hermano, no vienes aquí por eso. No vienes porque ya tienes tantos años de cristiano y ahora puedes decir, wow, después de los 20 años casi soy arcángel. Pastor, ¿cuándo se va? Porque yo ya soy pastor, ya terminé el seminario y todo México me espera. Yo cuando estudié yo pensaba eso, en serio. O sea, yo terminé el seminario y dije, wow, me invitaban a predicar a muchos lugares. Empezamos la iglesia y cuando empezamos a crecer bien rápido sin hacer evangelismo. ¿Y saben lo que yo dije? Yo dije, wow, no es tan difícil. No es tan difícil. Y salí, dije, y empecé a tener invitaciones. En una iglesia me dijeron, te damos casa, te adoptamos, vas a ser el líder de jóvenes y vas a estar con nosotros, vas a tocar la batería. Y te vamos a dar una ofrenda para que te mantengas. Y yo dije, wow, creo que sí, todo México me espera. Pero no es cierto. La realidad, cuando la experimentas y cuando te relacionas, o sea, la gente ve que no eres lo que tú crees que eres. Y entonces de repente viene un golpe con guante blanco y Dios te pasa por un proceso.
De hecho, Dios nos sigue procesando. Y es cuando nos damos cuenta que cuando es alegría o emoción, yo conocí mucha gente que dice, bueno, sí, yo tengo el llamado pastoral, pero tuvieron que dividirle la iglesia al pastor. No tenía un llamado, es un ladrón, es un miserable ladrón. Sí, hace poco un amigo, un conocido se me acercó y me dijo, es que tú publicaste esto por mí. Le digo, si quedó el saco, pues está bien, yo lo puse por otras personas. Pero es que es una realidad. Entonces experimentamos un espasmo de alegría y decimos, Dios sí, emocionalmente sentimos el éxtasis, pues Dios llévame a las naciones. Bueno, primero disciplínate y antes de salir de tu casa tiende tu cama. O sea, te quieres ir a evangelizar el mundo, pero ni siquiera eres limpio en tu casa, no eres higiénico. No te comes el chayote. ¿Qué tal si Dios te manda a la sierra de Oaxaca? No tomas café. Allá toman café 3 veces al día, 4 o 5, aunque esté el calorón, aprende a tomar café. Es que yo no duermo si no es en mi cama. Te falta mucho para ser misionero. Dios te va a mandar a la sierra, a veces vas a tener que dormir en el piso, en la tierra, enconchado y tapándote con tu chamarra, si es que tienes. Porque como misioneros yo he conocido a muchos que son bien desprendidos. Como la hermana Ana María, que Dios la llamó a San Juan de Uxi en Oaxaca, vendió todo y se fue, abuelita, recibió un llamado a los más de 60 años. Y vendió todo y se fue. ¿Quién sabe cuántas iglesias ya levantó a los 60 años? Platicando con esta familia, que les digo que nos recibió tan linda en Atlacomulco, nos hablaban del hermano Neftalí, un misionero que llegó de Guerrero, matón, machetero en Guerrero, llegó a la ciudad a vivir. Él vivía por aquí, por el Tecmex de Zaragoza y la Carmelo. Se convirtió en una iglesia ahí en Puerta del Cielo, Dios lo llamó. Su hija fue mi compañera, Natalie García se llama. Es un hermano ya, ahorita tiene 80 y tantos años. Ya no tiene cabello, la hermana me comentó que ya no ve. Cuando yo fui ya casi no escuchaba. La última vez que fuimos con el grupo de alabanza a ver. Y esa vez que fuimos, el hermano Neftalí nos dijo, he levantado 19 iglesias. Y levantó una escuela grande en el pueblo, ahí en la sierra de Oaxaca. Y me comentaba la hermana que ya va para 25 iglesias el viejito. Llegó a una reunión de pastores, todos con traje y todo, y él llegó con su ropita de manta y sus guaraches, y así encorvado, porque ya su vida la desgastó allá. Aceptó a Cristo, se convirtió y Dios le dijo, me vas a ir a servir ahora a la sierra de Oaxaca, y se fue. Y uno lo escucha y siempre con gozo, ¿no? Ese día que fuimos, el pastor diciendo, y hablaba bien fuerte, porque como ya no escuchaba, te hablaba, pero te gritaba. Y te decía, hermano, levántense. Él sí llegaba a levantarnos 4 de la mañana y él sí nos decía, vienen de misioneros, aquí nos levantamos a las 4, levántense, vamos a trabajar. Y uno dice, nosotros todavía estamos en pañales. El evangelio culturalmente se tiene que vivir con la esencia bíblica, aunque a veces los patrones conductuales o los patrones culturales cambien. Aquí nos está hablando del gozo y repito, esta palabra que es la palabra carpos, que la utiliza en Filipenses también cuando dice, hermanos, regocíjense siempre. Es decir, el gozo no es una emoción humana, es una gracia divina infundada por el Espíritu Santo que te mantiene vivo en medio del sufrimiento, que te mantiene alerta, que te mantiene con paz y que te da sabiduría en medio de la tempestad. Porque a veces uno quisiera tomar la salida más rápida, terminar una relación, romper tu matrimonio y darle el divorcio. A veces quisieras decirle a tus hijos 2, 3 cosas más o darles, pero más de lo debido, porque a veces el enojo te gana
Pero hermanos, es ahí cuando se ve qué tan del gozo. Vean, el apóstol Pablo le dice en 2 Corintios 7:4: estoy lleno de consolación, reboso de gozo en todas nuestras tribulaciones. ¿Cómo el apóstol Pablo está diciendo, estoy gozoso en medio de este problema? Me acaban de agarrar a palazos allá en el último pueblo que prediqué, me aventaron y pensaron que estaba muerto y me dejaron tirado. ¿Saben qué hizo el apóstol Pablo? Se levantó y al otro día ya estaba predicando. Y cuando yo veo esto digo, hermanos, aquí en la ciudad en serio que sí nos falta mucho carácter. A veces sí nos falta mucho carácter. Pero ¿saben qué pasa? Que Dios nos permite tener pruebas, pero como no las pasamos, estamos estancados. Sí, como pastor yo podría decir, ¿por qué a veces trabajamos, nos esmeramos y a veces no vemos resultados, ¿no? Venía yo a dar las clases los viernes y venían la gran mayoría, pero de repente se ausenta el pastor y llegan 10 los viernes. Es que poca convicción tienen entonces. O más bien, qué bonita religión tienen. Muy bonita religión, pero su religión no les va a llevar a ningún lado. Los va a llevar a estancarse en una mediocridad. Y la palabra mediocre no entra en la convicción de los que somos hijos. No entra, hermanos. Y se los digo con uso de razón, porque no somos gente floja, hermanos. Trabajamos en donde Dios nos manda y no nos echamos para atrás, y le damos a donde Dios nos ponga, porque creo que eso les hemos enseñado, a que el evangelio es eso, es vivir, es morir por Él, es trabajar, es dar un extra, es bendecir, es quitarte la chamarra y dársela al necesitado. Mi hija se está acabando los juguetes. ¿Por qué? Cada vez que salimos, esta última vez le dije, hija, prepara tus juguetes porque tienes que dar. Ay, cuidadito y des un roto o uno que no te gusta a ti. La vez pasada le dije, tus chamarras, tus mejores chamarras, las que te gustan, tus favoritas, hija, ¿quieres regalarlas? Papá, sí, regálalas. Y yo personalmente le entregué a la niña, que la regaló, y le tomé un video y se la traje a mi hija y le dije, mira mi hija, ¿quieres ver quién recibió tu chamarra? Mira, y te manda un saludo. Joyce, muchas gracias, con una sonrisa, una niña que había perdido todo, una niña güerita que la recibió y abrazó la chamarra. Y la niña se puso a llorar. Y le dije a mi hija, mira lo que acabas de hacer. Eres una hija de Dios. Sí, papá, y vamos a orar y Dios los va a bendecir y también me van a bendecir. Claro, porque Dios siempre honra. Dios nunca se queda con nada. Tenemos un Dios que bendice, hermanos. Alguien que está gozoso es una persona que da constantemente, porque está recibiendo constantemente. ¿Qué no es lo que recibimos de Dios, pues? Bendiciones, salud, trabajo, oportunidades. Perdón, pero por lo menos es lo que yo recibo día con día. Y lo menos que puedo hacer es servirle, amar a mi prójimo. En la semana me buscó el vecino de enfrente y me dijo, sé lo que estás haciendo. ¿Saben lo que me dijo? Ven, me metió a su casa. Él no es cristiano. Y habla con un vocabulario bastante fino. Y me dijo, mira lo que tengo, sé lo que tú estás haciendo y yo quiero acompañarte y que llevemos esto. Y no solo esto, dijo, esto es solo una parte, tenemos otro tanto. Y era un bueno, o sea, su sala estaba llena de, quién sabe dónde la sacó. Un día antes me había llamado el pastor, Ageo, porque llegamos, ¿verdad, Eliseo? Llegamos a un albergue con unos hermanos, el hermano que es quiropráctico, y nos dijo cómo trabaja. Él dice, yo voy a atender a los hermanos y les predico el evangelio y utilizamos lo que Dios me ha dado, el don en las manos para poder llevar el evangelio. Y cuando llegamos, la pastora nos dijo, ayer dejamos de funcionar como albergue porque no teníamos, pero oramos para que Dios nos mandara y ustedes son la respuesta. Y bajamos todo y ahí lo pusimos, le tomamos fotos, hicimos un video, porque Dios no se equivoca. Un día antes yo compré una hidrolavadora ahí en el Sams, fui al Sams y compré una buena hidrolavadora. Y no la compré porque me sobraba. Me habían dado una ofrenda y yo dije, voy a comprarla, no sé para qué. Yo no lavo mi camioneta.
yo la voy a comprar y me la voy a llevar. Y estando manejando, la pastora me dice, ayer fue el cumpleaños de mi esposo, pero antes el pastor me había dicho, estamos haciendo trabajo de limpieza y no habría algo mejor que tener una hidrolavadora. Cuando él dijo eso, no sabía que yo la traía en la camioneta. Yo dije, ya sé para quién es. Y fui a la camioneta y le dije, pastor, aquí está su regalo. Sí, Dios bendice. Y Dios sabe que era casi el último recurso que teníamos esa semana y que no fueron 1,000 pesos. Porque alguien que vive con gozo, hermano, le gusta suplir, le gusta dar, le gusta darse, le gusta desgastarse, le gusta escuchar, sabe escuchar la voz de Dios. Y no hago alarde de que, wow, miren hermanos cuánto doy. No, porque es más lo que Él me da. Es más lo que Él me da, es más el trato. Yo veo el testimonio de esos pastores y digo, wow, yo estoy en pañales. O sea, mi nivel de fe es muy poco. Llegó un pastor y se sembró, porque el testimonio del pastor está bien rudo también. Dios lo llama de la frontera con un buen trabajo, ganando miles, y de repente Dios le dice, vete a meter ahí a Álamo, y hoy tiene una iglesia grande, está bendiciendo, atendiendo, tiene una emisora de radio a FM, que ahí es poco el internet, ahí mucha gente sí o escucha el radio. Aquí ya casi no echamos al radio, pero allá todavía sí, y se está predicando. Y tú los ves y sonriendo, y tú dices, wow, ¿cómo puede sonreír si acaba de perder su casa? ¿Cómo puede sonreír si ha perdido todo? Bueno, él no vive de las alegrías, vive del gozo, vive de lo que Dios le da. Cuando yo escuché eso, hermanos, yo iba con él en la camioneta, y a mí me dieron muchas ganas de llorar. Pero yo no quería que me viera llorar. Yo me volteé y yo le dije, Dios, Señor, ¿dónde podría estar que sea más amado sino aquí, sirviéndote? Podría estar en mi cama, estoy agotado físicamente, me estoy acabando mi garganta, pero yo le dije a Dios, dame fuerzas, porque no podría estar en otro lado gastándome y desgastándome, que fuera más valorado sino por ti, viendo todo lo que tú haces. ¿Están aquí, familia? Entonces esto nos inspira, porque este gozo es de esta manera. Por ejemplo, la alegría en el Nuevo Testamento, que se traduce como desde la palabra chará, se traduce como una alegría pasajera. Por ejemplo, en la parábola, ahí en Marcos 4:16, en la parábola del sembrador dice, algunos recibieron la palabra con alegría. Pero ustedes saben lo que pasó. La recibieron, pero dice, es como aquellos que la palabra cae en el camino. Ah, wow, qué increíble, wow, la bendición de Dios, Dios me ama, sí, la reciben con mucha alegría, se emocionan, pero después de unos días, esa semilla, como cayó en el camino, la pisotean y se va, y la alegría quedó ahí. ¿Cuánta gente no escucha la palabra y dice, sí quisiera, pero después de unos días se les apaga la emoción? ¿O cuántos cristianos pasan a los altares cristianos y cuando se está predicando acerca de arrepentimiento, muchos vienen y dicen, no, sí, voy a cambiar, voy a dejar de consumir pornografía, voy a dejar mis adicciones, voy a dejar de engañar a mi esposa, voy a dejar de ser autoritativo, voy a dejar de ser malinchista, voy a dejar de ser áspero en mi casa, voy a entregarme a Dios, voy a dejar de sobornar en mi trabajo, voy a dejar de alterar algunos números cuando se hace el recuento de Contraloría en mi trabajo. Voy a dejar de morder este tránsito al hermano. Ya voy a dejar de morder a la gente en los semáforos. Y pasa y se arrepiente y llora y todo, y sale y vuelve a hacer lo mismo. No, es emoción. Y no porque Dios no quiera, sino Él mismo está dejando que su placer carnal lo conduzca a autosatisfacerse, a que esté liberando dopamina. Pero eso es, y la pastora que predicó hace 15 días, la hermana Elba, lo dijo bien claro. El estrés también es idolatría. La depresión también es, o sea, no sé a ustedes, pero a mí me pareció increíble la forma en que desmenuzó la enseñanza. Es algo que yo aprendí, yo nunca lo había visto desde ese enfoque.
El conmiserarte es idolatría. Victimizarte, mira cómo me ofende, mira cómo me trató, no, yo, hay que levantarte un altar a ti mismo y unas velas, y hoy que fue el Día de Muertos, pues ponerte unas velas también a esos hermanos que es que me hacen, es que me tratan mal, es que me ven mal. Ya, levántate y madura. A nuestro Señor Jesucristo lo escupieron, su mejor amigo lo traicionó, su tesorero le volteó bandera y lo vendió por 30 monedas. Y había otros que andaban predicando y traicionaban, y a él lo crucificaron, lo traicionaron, lo llevaron, lo golpearon, le aplicaron la ley 40-1, la ley de vara. El apóstol Pablo, 18,000 kilómetros recorridos, y dentro de su itinerario dice: me han traicionado, he naufragado, me han golpeado, me han dado por muerto. Y dice: pero yo me levanto. Sí, antes de predicar estuvo más de 10 años discipulándose en Arabia y después en Jerusalén. Y cuando llegó, a pesar de tener todas las credenciales, dice la Biblia en Hechos que llegó de Arabia, y dice la Biblia que llegó a Jerusalén y se puso a las órdenes de Pedro, de Juan y de Jacobo. O sea, un máster en Harvard se pone a los pies de un pescador, porque Pedro era líder de la iglesia del primer siglo. A un hombre posiblemente medio analfabeta, porque Pedro como que no era tan bueno para escribir, aunque escribió sus epístolas, pero Pedro no era tan bueno, y de repente llega, bueno, es que eso se llama humildad y reconocer que hay un gozo y que ese gozo es permanente. Por eso es lo que está diciendo. Entonces, el gozo del que habla la Biblia, repito que es la segunda expresión, nos da como resultado esto. Ahora, qué es lo que produce gozo en nosotros? Estoy terminando. Vamos a ver rápidamente estos pasajes bíblicos. Número 1, primero de Crónicas 29-22, por favor. Primero de Crónicas 29-22 dice: y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo. La palabra gran gozo, o sea, ya a nuestra palabra gozo le ponemos un calificativo y le anteponemos la palabra gran gozo. Y comieron, primero de Crónicas 29-22, y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo, y dieron por segunda vez la vestidura del rey Salomón, hijo de David, y ante Jehová le ungieron por príncipe y a Sadoc por sacerdote. Primer principio tiene que ver con que para vivir con gozo tenemos que liderar como lo hizo Salomón. En este caso, lo hizo confiando en Dios. Para los que son jefes en su trabajo o son líderes de algún ministerio, la Biblia nos dice que eso produce un gozo. Liderar es sinónimo de trabajo, de servir. El líder es el primero que está chambeándole. Porque vuelvo a repetir, creo que eso se los hemos enseñado, que también metemos las manitas y nos ponemos las botas y nos metemos al lodo, y que comemos lo que nos pongan en la mesa, mientras sea comestible también. Porque el liderazgo tiene que ver con eso, con ser un ejemplo. El liderazgo es sinónimo de influencia, y todos somos líderes en alguna parte de nuestra familia. Estamos liderando a la esposa, a los hijos. Nuestros hijos nos están viendo. Nosotros estamos marcando la pauta a cómo ellos deben vivir. Por eso esos pequeños detalles que yo les digo, que los he aprendido también de hombres de Dios. Me ha gustado rodearme de consejeros. Tengo a mi pastor, pero tengo un mentor, no sé, que me ayuda a cómo escribir. Tengo otro mentor que me da consejo en cuanto a la cultura norteamericana. Tengo un mentor. Tengo otro mentor en el área de evangelismo. Me ayuda mucho platicar. A veces ni ellos saben que son mis mentores, pero platicando yo les saco 2 que 3 tips y digo, hoy por ejemplo, Rubén, ¿y a quién te llevaste, Rubens? A Martín. Bueno, hace poquito mi esposa fue a predicar un evento y me encantó la logística de la iglesia en la que estuvimos, y yo dije, wow, estos cuates están en otro nivel. Un trabajo cronometrado en la iglesia.
Y le dije al pastor, oye, no inventes, enséñame. ¿Puedo mandarte a nuestro líder de multimedia? Y me dijo, mándalo, adelante. Y hoy fueron. ¿Cómo fue la experiencia, Rubens? ¿Qué tal lo viste? ¿Te traes algo? Vamos a implementar aquí algo, ¿no? Sí. Porque ser cristiano es aprender de otros también. Y decir, bueno, nosotros estamos fallando en esto. Pero esa vez que fui dije, wow, me encantaría que así fuera. El recibimiento, cómo lo reciben, cómo los atienden, cómo todo está cronometrado, el video que avientan, tienen hasta luces. Y uno dice, wow, aquí cualquier mundano que entra se queda porque se queda. Sí, si no se queda por la palabra, por lo menos buena música, las pantallas que tienen allá atrás. ¿Cuánta gente está trabajando así para un servicio, Rubens? Fácil. 20, nada más en cámaras y en todo eso. Y es un buen pretexto para que alguien diga, wow, qué nivel de profesionalismo. Y se queda, y al rato uno le predica y se convierte, y el gancho fue eso. Y uno dice, wow, es increíble. Punto número 2, Filemón capítulo 1, verso 7. Sí está en la Biblia, hermano, se los prometo. Yo sé que usted lo vio en alguna película, ¿no? Pero no, sí está en la Biblia. 1:7 dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Filemón tenía un esclavo que le había robado, que se llamaba Onésimo, y se fue. Nada más tiene un capítulo, de hecho. Filemón, versículo 7, porque solo es un capítulo. Y el que le había robado, que se llamaba Onésimo, se fue robándole, y por allá Pablo lo encuentra, lo evangeliza, lo discipula y le envía la carta, por eso se llama Filemón. Pablo escribe esta carta y le dice a Filemón, mira, el que te robó ya se convirtió y te lo regreso porque te va a ser útil. Si te debe algo, ponlo a mi cuenta. O sea, yo respondo por él. Y ahí te va de regreso. ¿Y saben lo que hizo Filemón? Lo recibió. Y sirvió. Y vemos el nivel de servicio, hermanos. Y un punto interesante para poder vivir en gozo es mantener una actitud de servicio. El servicio nos hace sentir productivos. No sé ustedes, pero yo sí. Yo puedo estar muy cansado, pero cuando dicen vamos a trabajar para el Señor, yo me levanto. Así esté enfermo, me levanto. Porque yo me he dado cuenta de que ahí está mi plenitud. Sirviendo ni me acuerdo que estoy enfermo. Trabajo. Me siento como pez en el agua. Tal vez estoy loco, no sé. Pero yo me he dado cuenta de eso. El evangelizar a alguien, ver que se convierte, ver que su vida empieza a cambiar, wow, yo me identifico y eso es algo que me nutre mucho. El compartirle, el darle el taco a alguien y que se lo esté comiendo, el darle un juguete a un niño y que el niño abrace ese juguete, eso no saben cómo me llena de mucha plenitud. Porque es el corazón de Dios. La voy a dejar hasta aquí porque tengo otros 5 puntos. Los voy a predicar el próximo domingo, porque ya me estoy pasando. Lo bueno que Fray ya no me pones el cronómetro. Pero mi reloj biológico me dice que ya casi llego a la hora. Entonces, hermanos, yo quisiera que oráramos y que Dios nos dé sabiduría, pero yo quiero orar para que el gozo del Señor siga asentándose en nuestros corazones. Estamos ya por terminar el año, ya el último respiro. Y no sé cómo esté usted en su familia, en la economía. No sé cómo esté en sus relaciones interpersonales. Pero el secreto de mantenerte con gozo está en el Señor. Ponte de pie, familia, por favor.